Padre, te damos gracias porque nos permite un día más estar aquí en tu presencia y con la excelencia de tu presencia como iglesia. Y así enviamos en el nombre de Jesús un cordial saludo a todos los que puedan vernos a través de las redes. Y como siempre lo decimos, queremos decirte que todavía hay oportunidad de experimentar la gracia y el amor de Jesucristo. Solamente hay un solo medio, solamente hay una sola clave y una sola solución. La palabra dice que solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres para poder ser salvos, y tú y yo necesitamos de un Salvador. Amén. Deja que el Espíritu de Dios abra tu mente y tu corazón y te haga reconocer y entender que estamos en una condición de pecadores y que necesitamos arrepentimiento y conversión para ser salvos, ser restaurados y volver al nivel que Dios quiere para recibir el beneficio de la salvación. Te bendecimos en Cristo Jesús donde quiera que estés, y que este mensaje de hoy impacte tu vida y traiga la transformación necesaria para la gloria de Dios y bendición tuya. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor por la iglesia. Y prepare su corazón, porque realmente necesitamos entender. Le dije al hermano José, no voy a terminar el mensaje hoy, quiero ir despacio y desarrollarlo para que usted se lleve esa palabra madura, esa palabra que lo va a ayudar perfectamente para entender no la opción, sino lo vital que es entender, sobre todo conocer y dejar que la voluntad de Dios sea parte de nuestro estilo de vida. Así es que si usted ha venido hoy aquí, espero que venga con un corazón no deteriorado. Me refiero de que hay algo que se le olvidó en la casa, o que ha venido con cierta preocupación y ansiedad y que todavía está predominando en su mente. Si es así, lo reprendemos en el nombre de Jesús y lo resistimos, porque eso puede robarle la atención. Cuando no se le pone atención a algo, olvídese, usted y yo estamos en nada. Pero cuando estamos aplicados y concentrados con la debida atención en algo, eso significa que nos importa. Y allí hay diligencia, ahí hay interés, ahí hay aprendizaje. Amén. Sí, Señor. Así que denle una sonrisa a su hermano, pero no se deje desviar de su hermano ni de la ropa que dejó tendida. Si no le puso los shorts en las casas, se los pone en la tarde. Todavía hay tiempo, hasta mañana va a venir, creo yo, si es que pasa. No se preocupe por eso. De todas maneras, estamos aquí para recibir la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hay 6 referencias de la Sagrada Escritura. Voy a tratar de cubrir 3. Pero antes quiero dejar una buena base y quiero que reciba esta palabra con los oídos del corazón. Diga conmigo, los oídos del Espíritu. Los oídos del Espíritu. No con los ojos, con los oídos físicos, porque eso es limitado, sino aprender a oír con el corazón. Eso es lo válido delante de Dios. Le hacemos la pregunta para comenzar a sentar base antes de comenzar a leer. ¿Cuántos aquí le han dado su corazón al Señor porque un día el Espíritu de Dios los convenció como pecadores? Amén. Amén. Y por la fe, como dice la palabra, usted aceptó y reconoció el sacrificio de Jesús y su sangre ya vertida como la única opción para ser restaurado y venir a ser salvo de parte de Dios. ¿Cuántos? Amén. ¿Cuántos creen que aquí por usted ya hubo alguien que pagó un precio, a lo cual la palabra lo llama redención? Porque estaba esclavo y estaba muerto en delitos y pecados. Pero ya usted por fe recibió ese perdón.
Porque me robó. ¿Cuántos? Amén. Quiere decir de que usted, como alguien ya pagó por su precio, usted y yo, de acuerdo a la palabra, hemos recibido vida. Amén. Y hemos sido liberados del pecado. Porque ya fueron perdonados nuestros pecados. Gracias a Dios. Y su maravilloso cuerpo, que ya fue destruido, nos libertó del gobierno y del imperio de la muerte y del pecado y de Satanás. O sea que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Aleluya. Ahora, cuando alguien ha sido liberado y ha dejado de ser esclavo, como ya fue libre, ya fueron perdonados sus pecados, ¿cree usted que ha venido a ser libre para seguir haciendo lo que se le venga en gana? No. ¿O viene a quedar libre para agradar y vivir exclusivamente al que lo liberó? Amén. ¿Estoy hablando bien? Amén. Levánteme la mano si está entendiendo. Aleluya. Eso significa, ¿cuántos hay aquí de los libres? Amén. Que por una parte son libres, ya fueron perdonados sus pecados. Gracias a Dios. Pero por otra parte, usted y yo hemos venido a ser siervos. Amén. Amén. Porque si alguien, usted, ya aceptó que pagó el precio de su pecado y por fe usted reconoció ese sacrificio, usted fue libre del pecado, pero ahora viene a ser siervo de aquel que se convirtió en su Dios, Señor y Salvador. Amén. Entonces eso quiere decir de que usted y yo tenemos un dueño exclusivo. Amén. Resumiendo entonces, significa que nuestra vida, lo que debemos de pensar, decidir y hacer y actuar todos los días, ya no debe ser a mi manera ni a mi voluntad, sino conforme a la voluntad de quien es mi Señor. Amén. Amén. ¿Estamos hablando claro? Amén. Levántame que sea el dedo para ver si... Amén. No el dedo del centro, cuidado, no levántame la mano. Lo que vamos a hablar hoy es importantísimo. Es tan vital que algunas veces nos cuesta entender, y déjeme decirle, hay razón muchas veces. Porque discernir la gloria, la autoridad y la voluntad de Dios es bastante problemático para nosotros. Porque nosotros, antes de venir a Cristo, con toda libertad, en la ignorancia, en la dureza, en la vanidad de la vida, nosotros usábamos la dirección de los deseos, de nuestros pensamientos y de nuestra voluntad para hacer cualquier cosa. Estoy hablando despacio y trato de hacerlo con buena letra, porque eso es lo que Dios en parte nos ha puesto. Usted y yo tenemos un yo. Usted y yo tenemos una vida pensante. Usted y yo tenemos, porque Dios nos creó así, con un libre albedrío, o sea, una voluntad propia. Dios nos creó y nos puso en un cuerpo con un alma en la cual expresamos y estamos sujetos a pasiones, a deseos, o sea, emociones. Y eso es lo que somos. Todos los días estamos acostumbrados a usar nuestros pensamientos, nuestras emociones y a ejecutar nuestra voluntad. Y eso es normal porque así nos creó Dios. El problema es olvidarnos que cuando ya Cristo vino a ser nuestro Señor y Salvador, ciertamente tus pensamientos, mis emociones y sobre todo mi voluntad ya debe estar restringida. Así es. Pastor, ¿quiere que entonces eso es algo impositivo? No, no se trata de ser impositivo. Se trata de que alguien ya pagó un precio por usted. Y ese sufrió mucho. Y aclaramos que el que pagó el precio no lo hizo por él mismo, sino que lo hizo por
usted y yo, o nosotros, porque éramos los necesitados. Amén. Gracias a Dios. ¿Qué preferiríamos? ¿Morir y estar preparados como siervos y esclavos de Jesucristo? ¿O morir y no estar preparados fuera de Cristo? ¿Qué preferiríamos? Bueno, hermano, ya estamos en la barca. Como decía Cortés, supuestamente cuando llegó a conquistar en México, ¿verdad? Quemen los barcos. ¿Qué le estaba diciendo? Que el grupito que logró llegar ahí, al quemar los barcos, no había otro medio de regresar a España donde habían venido. Tenían que aguantársela en México, a conquistar y a luchar contra los aztecas y contra los indios de ahí, los mayas, a ver a los que le llegaban. Y mire, conquistaron a esa gente. Diga conmigo, tu barquito está quemado. ¿No me están entendiendo? ¿Cuánto está en Cristo? Su barco está quemado. No hay retroceso. La palabra de Dios dice que aquellos que a Cristo ha comprado y por los cuales ya pagó un precio, le pertenecen. Amén. Son sus hijos. Su sangre, dice Pedro, que es más grande y de mejor valor, mucho más que las piedras preciosas, que el oro, que la plata, que lo que haya de más valor en la tierra. La sangre de Cristo es incomparable. Amén. Gracias a Dios. Y fue preparada una sangre, porque tu sangre, la mía y de las generaciones desde que Adán pecó, no valía para nada. Aunque se hubieran derramado a toneladas de galones o lo que sea, jamás ni una gota servía, excepto una sola sangre. Y ya fue vertida. Y lo hizo por amor. Pero en primer lugar lo hizo porque se dispuso a hacer y aceptar la voluntad del Padre. Amén. Gracias a Dios. O sea que el primer ejemplo es el Señor. Ahora, ¿por qué nos cuesta a nosotros conocer, discernir y hacer que la voluntad de Dios se lleve? Yo le traigo buenas noticias. No se preocupe de cómo es o de cómo entender o conocer y que la voluntad de Dios se lleve a cabo en su vida. Se lo voy a decir por qué. Porque si se preocupa en extremo en querer conocerla, en querer ser entendido en ella y obrarla, nunca lo va a hacer. Porque usted y yo no tenemos esa capacidad para conocerla. Pero hay una cosa maravillosa, que como ya nosotros estamos en Cristo, ahora le pertenecemos a Él, somos sus siervos y somos sus hijos. Hay una gran responsabilidad, no en usted ni en mí, y ahí es donde yo quiero decirle, no tiene por qué preocuparse, ni irse a un extremo en caer en ansiedad, cuál y cómo es y cómo la voy a hacer, sino dejar que Dios le revele su voluntad, porque esa es la responsabilidad y el anhelo y el deseo de Él. Pero Él necesita los corazones de sus hijos, por quien ya pagó un precio. Eso quiere decir que lo único que usted debe hacer es tener un corazón abierto. Decíamos el domingo pasado en el tema, no yo, sino tú, Jesús. Que ya Dios nos había puesto en el proceso de lo que Él experimentó. O sea que la palabra de Dios nos dice que ya nosotros fuimos procesados en la muerte de Cristo. Amén. En la sepultura de Cristo. Aleluya. Y en la resurrección de Cristo. Amén. Es más, la palabra nos lleva más allá, que así después de que Él resucitó, ascendió a los cielos. De la misma forma como Él ascendió, Dios nos levantó y nos tiene juntamente con Él. Amén. Decíamos que si usted mira su estilo de vida para poder tener una vida victoriosa y la mira a nivel humano, decíamos la vez pasada, se va a ver como el pollito y no como el águila, que aunque había nacido entre los huevos de pollo, le costó entender que era diferente, aunque a través de la gallina había nacido. Ahora usted, como nueva criatura,
pertenecemos a un ambiente y a una naturaleza y a un gobierno diferente. Amén. ¿Por qué no debe de preocuparse de cuál es la voluntad de Dios? Porque el que es responsable de revelársela y de hacerle entender para ejecutarla no es usted, es Él. Pero necesita tu corazón dispuesto. Amén. Amén. La pregunta es, ¿estaremos aprendiendo los hijos de Dios ahora a tener un corazón todos los días dispuesto y abierto para ese Señor? Amén. Pues, ¿estoy hablando bien o no? Amén. Porque eso cuesta. Pero si lo estamos haciendo, entonces Él logrará llevar a cabo su voluntad. Y ahí tendremos éxito. Quiero decirle algo, que entonces usted y yo no tenemos que preocuparnos, porque diga conmigo, Dios me va a revelar, Dios me va a hará revelar. entender, ¿Me hará entender? y también Él mismo me va a dar la capacidad, diga, Él mismo me va a dar la capacidad para llevar a cabo su voluntad. Diga conmigo, lo único que tengo que hacer es tener un corazón abierto, dispuesto para Él. ¿Y por qué debe de haber un corazón voluntario y genuinamente abierto y dispuesto? Porque ya se pagó un precio por usted. Amén. Porque ya no somos esclavos y porque ahora somos hijos. Un hijo no debe de tener siempre 24/7, 365 días al año un corazón abierto y dispuesto para su padre. Amén. Si es un buen hijo. Y si tiene un excelente padre, ambos corazones recíprocamente se tienen que comunicar. Tienen que estar abiertos. Pregunta, ¿estará abierto el corazón del padre para con nosotros sus hijos? Amén. Vuelvo a repetir. ¿Tendrá el corazón el padre abierto todos los días, 24/7, hasta que Él venga o nos permita llevarnos todo para nosotros? Amén. Ahora pregúntese, ¿estará abierto el tuyo para Él? Es otra cosa. Ahora, si está abierto o no está abierto, si conocemos o no entendemos, o si nos está costando, vuelvo a repetirle, la responsabilidad de Dios es revelarte su voluntad y Él lo va a hacer. Algunas veces nos va a costar entender porque es difícil. Y vamos a insistir querer hacer las cosas a nuestra manera. Y si lo hacemos a nuestra manera, no estamos haciendo la voluntad de Él, sino la nuestra. Estamos insistiendo en hacerlo. Pero Dios, como ya es Padre y somos sus hijos, entonces Él va a tener esa paciencia. Pero, diga conmigo, levante la mano. Pero Tengo que estar preparado también tengo que estar preparado. para aguantármelas. ¿Cómo, pastor? Sí. Porque es cierto, no tenemos que preocuparnos. La responsabilidad máxima es de Él. Él está anheloso, deseoso, revelarnos su voluntad. Amén. Porque es Amén. su voluntad la que Él Amén. llevará y ejecutará siempre, nos guste o no nos guste, aún sobre cielos y tierra, pero sobre todo más en nosotros, sus redimidos. Amén. ¿Está con el corazón abierto? Amén. Trapos ahí atendidos, hágale la cruz. Puerta abierta. Amados hermanos, yo he aprendido algo cada día. Eso de estar afanado, cierto, yo trabajo, me canso, llego a mi casa, ejecuto las cosas, pero todos los días he aprendido algo. A entender de que no soy yo el que debe de presionar, de afanarse y sentirme donde ya no puedo e insistir ¿para qué? Ya me doy cuenta que como ya tengo más de los 50, la fuerza física ya no es la misma cuando tenía 20 o 30. E igual así como físicamente, ya las habilidades, la vista, tengo que usar anteojos, 4 ojos. El pelo
maduro, aunque quiera verlo negro, no, ya hay partes tan blancas. Digo, me voy a poner el cero, y en el cero no me mira nada. Pero me doy cuenta y tengo que ir aceptando que así como físicamente voy limitándome en mis actividades, en lo espiritual Dios hará igual. Amén. Aunque no me guste. Y entre más aprendo que físicamente estoy perdiendo habilidades y muchas cosas, me doy cuenta que más tranquilo debo de ser. Amén. Y más sabio, y más entendido, y más cauteloso, y más tranquilito. ¿Tiene algún primo que es más tranquilo? No es mi esposa. Entonces trato de tomar, no mi vida, sino de dejar que es el Señor el que evolucione en la vida que a Él le pertenece, a donde Él vive ahora, aquí. No yo, sino Él. Así es. Como pastor, en todo, hasta donde Él me ha permitido tener vida y desarrollo, es Él, no yo. Eso es mi vida. Pastor, pero es que tengo que acelerarme. Cuidado, porque de repente estamos en la corriente del mundo. Sí, hay cosas que hay que hacerlas rápidas. No significa que está usted afanado. El problema es que siempre está todo el tiempo a la carrera. Y no hay tiempo ni para nada, ni para nadie, y mucho menos para el Señor. Ya eso es extremo, se llama afán. Y ahí el Señor dice, cuidado muchacho, te vas a estrellar. Y si quedas vivo, ahí te va a estar esperando. Diga conmigo 3 cosas para entender que Dios sí va a revelar su voluntad. Aleluya, para amén. que la conozcamos, Aleluya, amén. para que la entendamos y para que se ejecute en nosotros. Ya hablamos, la responsabilidad y preocupación no es tuya, es de Él. ¿Quedamos claros? Diga, un peso, pastor, un peso que me llevo hoy de encima. Diga. Sí, porque mucha gente se preocupa en extremo de querer hacer la voluntad de Dios y de conocerla, y quizás se va a embriagar y se va a enfrascar y se va a dar cuenta que usted no tiene la capacidad de hacerlo, excepto que Él la revele. Aleluya, amén. Ahora hay que estar listos, ser diligentes y estar sensibles para aprender a discernir cuando Él quiere revelar Amén. esa voluntad, Amén. conocerla, y Él mismo nos va a dar la capacidad para que se desarrolle en nosotros y al final victoriosos y el glorificado. Denle un aplauso al Señor si está entendiendo. Amén, aleluya. Algunos que están viendo en la red, espero que tengas el corazón abierto para estar recibiendo esta palabra de parte del Señor. No es fácil, hermano. No es fácil. Porque aquí todos nosotros seguimos luchando. Y esa lucha está muchas veces porque ignoramos, porque somos inmaduros y porque hay muchas cosas en las cuales todavía no hemos aprendido los elementos básicos, los cuales Dios quiere que aprendamos a discernir. Diga conmigo, número 1, el medio ambiente que te rodea. ¿Qué es lo que nos rodea a nosotros todos los días? Un medio ambiente. ¿Estás en la casa? El medio ambiente de tu familia. ¿Sí o no? Si usted tiene problemas con uno de los miembros de su familia, bueno, ese medio ambiente de ese, que puede utilizar por el enemigo y que puede poner adversa la atmósfera, no la de Cristo, sino le puede mover e inquietar el gozo, la libertad y la paz, ya hay problemitas. Va a salir a trabajar, pero como tiene problemas en la casa, como familia, quizás se encuentre también en el trabajo con un compañero de trabajo, o con el jefe, o en la calle, o lo que sea. Lo que quiero decirles es que hay muchas cosas que tenemos que aprender a discernir, pero todo lo que está en la voluntad de Dios, en lo cual Dios te ha preparado para que seas procesado o pases por ello, debemos de aceptar, confiar y tener fe
que Él lo ha diseñado y lo tiene preparado. Amén. Ni una hoja de un árbol se cae. Todos los acontecimientos que suceden todos los días están en la soberana voluntad de Dios. Pero aquí quiero aclarar algo. Escuche bien. Todos los días suceden cosas en un medio ambiente hostil. Porque hay que aclarar también. Una atmósfera en la cual el Señor no es que no quiera gobernar. Porque Dios, si bien es soberano, Él permite que la voluntad de los seres humanos también se ejecute todos los días. Entonces, hay conductas de seres humanos en el mundo, al no tenerlo a Él como Señor y Salvador, que hacen su voluntad, y eso va a provocar una atmósfera contraria a la de Dios. Y los acontecimientos que acontecen ahí no podemos decir que son voluntad de Dios. Como por ejemplo alguien que dijo, bueno, se murió el hermano mío. Ahora analicemos el ambiente que rodeó al hermano de ella cuando murió. Andaba de picnic en el río. Ahí hizo un barbecue, aprovechando el río para pescar, pero bajo el efecto de la cervecita. Se metió a bañar bajo el efecto del alcohol y se ahogó. Al final, en ignorancia, ¿sabe lo que se dice? Es que era la voluntad del Señor, porque mi hermano murió. Quiere decir que el Señor tenía provisto que fuera de barbecue se metiera 6 o 20 zipac y después se bañara y se ahogara, y era la voluntad de Dios. Lo aclaro. De lo que estamos hablando para vivir conforme a la voluntad de Dios no se refiere al mundo, se refiere a los hijos de Dios. Levánteme la mano, ¿usted entendiendo? Me refiero a aquellos que hemos sido comprados, que hemos sido redimidos, que hemos sido libres, que ahora tenemos una nueva vida como nueva criatura bajo el señorío de uno que nos compró, de uno que se dio por amor. Y aunque no nos guste, ya somos hijos. Él será responsable de revelar su voluntad. Y aunque nos cueste conocerla, entenderla, llegará el momento en que te va a capacitar para que la hagas y aprendas a ser obediente. Nos guste o no nos guste. Ahora, van a pasar dolores de cabeza, por eso preguntaba, e incomodidades bastante. ¿Se pueden evitar? Levánteme la mano. Sí se pueden evitar. Pero si insistimos en hacerla nuestra, sin darnos cuenta que ya no vivimos nosotros, sino es Cristo en nosotros, y que lo que debemos de vivir ahora es por la fe en aquel que nos amó y se entregó por nosotros, estamos equivocados. Tu vida y mi vida no es mía, hermano. Amén. Ya hemos sido procesados. Amén. Nos guste o no nos guste. Por eso decía yo al principio, los barcos están quemados, hermano. Mire, aquel que se embarcó en Cristo solo tiene un solo barco, y quien lo maneja no es usted, tiene un Señor. Pero gloria a Dios, hermano, que aunque Noé construyó el arca, el diluvio que rodeó el arca no era de Noé, significaba un juicio que no venía de Noé. Aunque Noé construyó el arca, la construyó y se metió en ella y fue salvo por ella, por dentro y por fuera. Y esa arca representa que, o sea, que Noé se metió en Cristo. Amén. Y 8 personas salvó el Señor en ese tiempo. Todos los demás vinieron a pumponerle. Cuando llegó el diluvio, dice la palabra, vinieron todos y todos se los llevó. ¿Por qué? Porque no escucharon jamás, ni quisieron hacer la voluntad de Dios. Amén. Darle la espalda a Dios es peligroso, hermano. Es muy duro. Que el Señor nos ayude a tener un corazón hábil y muy sensible y dispuesto para que Él revele y nos dé la capacidad de discernir cuando estamos en su voluntad. Número 1, diga conmigo, el medio ambiente que te rodea.
¿Tú tienes familia? ¿Tú tienes hijos? ¿Tienes papá? ¿Vas a una escuela? ¿Tienes trabajo? ¿Sales de viaje? ¿Tienes metas? ¿Propósitos? Todo está bien. Pero permite que sea el Señor quien te conduzca conforme a tu voluntad. Amén. Aceptemos que si estamos bien en Cristo y algunas cosas no nos salen, déjeme decirle, quizás el Señor no lo tiene aprobado en su voluntad, por lo cual necesitamos. Amén. Porque nos podemos encontrar luchando contra Él. Y ahí hay que tener paciencia, hay que estar tranquilo. ¿Cuántos por la impaciencia como pecado metemos la tienda? Cometemos locuras todavía. Y hay algo que nos impulsa a hacer las cosas, pero de una manera que a la cañona. Y al final el resultado es malo, muy malo. Y Dios no es glorificado porque no está la voluntad de Él, está la mía. Lo que ejerce presión es que yo quiero hacer las cosas porque siento deseo y me gusta hacerlas así. Y si no salen a mi manera, como yo quiero, no me siento bien. Cuidado, el Hijo de Dios tiene una naturaleza distinta. Que entre más, escuche bien, entre más se abre a Dios y Dios se revela, como que más contento y alegre y satisfecho se siente. Amén. Entre más Dios se manifiesta a su vida, más complacido. Es más, se siente que es lo que más se lo satisface. Se da cuenta que cuando obra en su voluntad, no hay nada. Al final siempre hay un resultado como de pérdida, que no lo lleva a victoria. Pero entre más gusta de Cristo y se deja guiar por el Espíritu de Dios y la palabra, etcétera, etcétera, como que la cuestión es mejor y se siente bien. Amén. Y como Dios ha puesto al Espíritu de su Hijo en nosotros y ha puesto su Espíritu Santo y nos ha dado su palabra, quiere decir de que nuestras vidas y corazones, nuestras almas deberían de estar muy abiertas y sedientas para que Él ejecute su voluntad y sentirnos plenamente contentos. Amén. O sea que no debería ser difícil. Leemos la primera parte. Efesios nos advierte algo. Y Pablo dice lo siguiente. Esto pues digo, diga conmigo, leemos juntos. Y requiero en el Señor. Él está hablando bien claro. Requerir es como decirle, mira, pónganle importancia a esto, por favor. Esto pues digo, y requiero en el Señor. ¿A quiénes les está hablando Pablo? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Diga conmigo, a los hijos. A los hijos. A la iglesia. A los que habían sido comprados. Éfeso era una iglesia bastante madura, muy abierta al Espíritu de Dios. Ellos sabían el movimiento de la atmósfera que les rodeaba y sabían discernir la voluntad de Dios en todos los acontecimientos, por afuera y por dentro. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como ¿quién? Como los otros. ¿Habrá gente todavía que no ha conocido al Señor a pesar de que ya lo hizo? Hermano, hasta en la propia familia. Claro que hay. Y te van a incomodar algún día, porque ya tú no eres del bando. Pastor, pero seguimos en familia. No importa que sigas siendo familia, te vas a dar cuenta que cuando entra la voluntad de Dios, esos mismos de tu familia quizás serán los peores enemigos. Que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Estamos entendiendo? Amén. Seguimos. Amén. ¿Teniendo qué cosa? El entendimiento oscuro. ¿A que sí? Por la vida de pecado, de inmundicia que lo hace insensible. ¿Ajenos de qué? ¿Cómo vivíamos nosotros antes? De esa manera. Ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué más? ¿Cuántos duros de corazón hay aquí? Gracias, madre. Gracias. Sí, porque habrán áreas de su corazón que por ahí están por ahí, que todavía están, ¿verdad? Ahí como que el Señor, déjame ver un cincelacito más. ¡Pim! Se lo voy a dar. Seguro que en esa área el Señor te va a quebrantar. ¿Vale? Porque eres su hijo. ¿Y porque quiere ejecutar qué cosa? Su voluntad. Los cuales, después que perdieron, ¿qué cosa? ¿Cómo?
Mira, hermano, cuando una persona pierde toda sensibilidad con respecto a Dios, es un problema grave, hermano. Esto quiere decir de que para perder algo hay que haberlo tenido antes. Porque usted no puede perder algo que no ha obtenido, ha tenido antes. Y es bastante duro. Voltearse de Cristo y volverse de la gracia es peligroso. Pablo está advirtiendo a la iglesia el cuidado que hay que tener. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes, ¿qué es lo que dicen? No han aprendido así. ¿A quién? A Cristo. Ni siquiera no dice que no han aprendido así de Cristo, sino a Cristo. Porque Cristo viene a ser nuestro estilo de vida como doctrina, en acción, en pensamiento y en todo. Porque ya Él nos compró. Él es dueño. Él es Señor y Salvador. Amén. ¿Qué siervo? Le hago la pregunta. ¿Se preocupa por la voluntad de su Señor para ejecutarla? Él sabe que no tiene que preocuparse, porque el responsable de darle a conocer la voluntad es su amo. Ahora, él tiene que estar dispuesto que cuando su amo y Señor le revele su voluntad, él esté dispuesto para llevarla a cabo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Pero para eso se necesita sensibilidad espiritual y saber discernir. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, ¿cuánto han oído y han sido enseñados por el Espíritu de Dios acerca de Cristo? Levánteme la mano. Amén. Sí, hermano. Dios, aquí no hay excusa, ni siquiera inventarlas. ¿Para qué? Dice, conforme a la verdad que está en ¿quién? En Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué es lo que dice? Despójense del viejo hombre. ¿Y cómo está? Viciado conforme ¿qué? A los deseos, ¿qué cosa? Engañosos. Y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Y vístanse del nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? Diga, Cristo Jesús, en y a través de él. Creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Aleluya. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Nosotros, Dios nos ha dado una capacidad de un nuevo revestimiento que implica, diga conmigo, un nuevo carácter. Pastor, pero en mi voluntad yo voy a tratar de desarrollar aquellas cosas que me gustan, quizás algunas veces. Bueno, habrán áreas de su vida en las cuales usted quiera insistir. Y déjeme decirle, hágale, no hay problema. El problema es que usted no va a adaptar al Señor a lo suyo, ni yo lo voy a hacer. Jamás. Porque nosotros no morimos por Él. Él fue el que se entregó por nosotros. Él fue el que pagó. Él fue el que recibió el juicio del Padre. Que le venía a usted y a mí, porque éramos los perecedores. Él no. Él lo hizo por amor. Él intervino voluntariamente para hacer la voluntad del Padre y expresar el amor del Padre, pero nos amó también a nosotros. Amén. Nos restaura de la condición como pecadores, pero no nos deja en esa condición. La libertad que recibimos en Cristo es para adorar y es para vivir conforme a su voluntad, no para seguir haciendo nuestra voluntad. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué es lo que dice? Despójense de su antigua manera de vivir, la cual estaba viciada conforme a ¿qué? A deseos engañosos. ¿Y qué es lo que no hacíamos? De cuántas mentiras y deseos, sentimientos, pensamientos y todo lo malo estábamos saturados. Y creíamos que todo estaba bien. Cuando leemos esto, el Espíritu Santo, si eres hijo de Dios, te va a dar una sola cosa, una sola respuesta. Que esto es lo que éramos antes, pero ahora las cosas son diferentes. Ya no son a tu manera, no son a tu voluntad, es a la voluntad de aquel que nos redimió. Vale la pena vivir para Cristo. Amén.
renovados en el espíritu de vuestra mente. Amén. Una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que entender que Dios ha puesto un nuevo corazón, diga conmigo, un nuevo corazón, Un nuevo corazón. un nuevo espíritu, Un nuevo espíritu. una mente renovada. Amén. Si eso no está en un creyente, porque el único que lo puede hacer es Dios, entonces no ha nacido de nuevo. Ahí hay problemas. Ahí no se puede manifestar ni ejecutar el carácter de Cristo, ni mucho menos su voluntad ni su señorío. ¿Por qué? Porque no está preparado ese corazón. Y quien lo hace no es uno mismo, es Dios. Amén. Amén. ¿Lo entendemos? Amén. Amén. Número 2. Aquí en Romanos 12, el 1 y el 2 son dos versículos muy claros. Nosotros todavía, aunque hemos sido redimidos por la sangre del Señor, hemos sido comprados y salvos, estamos en un cuerpo, ¿sí o no? ¿Cuántos están en el cuerpo? ¿Cuántos están respirando aquí? Amén. Si tienen vida, se miran bien bonitos, hermoseados por el Señor. Usted y yo seguimos viviendo y coleando todavía. Mientras no tengamos aliento y no nos hayamos salido del cuerpo, no hayamos gustado la muerte física, o el Señor no haya venido, etcétera, etcétera, hermano, tenemos una responsabilidad. Y Pablo dice lo siguiente. Así que, hermanos, ¿a quién le sigue diciendo el apóstol Pablo esto aquí? A cualquiera, a los del mundo. No, hermano, esto es para usted y para mí. Así que, hermanos, otra vez como el anterior, vuelve a hacer énfasis. Y dice, en esta parte dice, les ruego, hermano, esto es bueno, que un hombre de Dios te ruegue para que le abras tu vida y permitas que Dios obre. Eso es maravilloso. Es Dios hablando, es Dios insistiendo. Les ruego por las misericordias de Dios. Diga, lo bueno de Dios. Porque también, aunque Dios es misericordioso, Dios es efectivo para llevar a cabo juicios. Y nada le cuesta también. Dice, por la misericordia de Dios, que presenten, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos, dice, como un sacrificio vivo, que debe ser santo, agradable, y como quien dice, es lo que tú debes hacer todos los días. La pregunta es, ¿estamos todavía en un cuerpo? Sí, estamos en un cuerpo. Y todavía en ese cuerpo hay un alma, hay un espíritu. Pero hay una cosa, que ya tu cuerpo antes era dominado. Escuchen lo que le voy a decir. Era dominado, era gobernado bajo el imperio del pecado. Y Satanás tenía pleno derecho y autoridad para entrar y salir y hacer lo que se le venía en gana, usando el cuerpo de nosotros. Aunque nunca le ha pertenecido nada de nosotros a él. Pero ahora, ni el cuerpo, ni un pelo, ni nada le pertenece al diablo, porque hubo algo que nos redimió. Todo le pertenece a Jesús. Estamos en un cuerpo y aunque estamos sujetos a debilidades, hemos sido redimidos. Tu alma, mis emociones, mis pensamientos y mi voluntad ha sido redimida. Ahora tienen un dueño, tienen un Señor, se llama Jesucristo. Por lo cual el cuerpo mío ya no es dominado por el pecado, ni por el deseo pecaminoso, ni por el mundo. Ahora debe estar preparado para que mi alma se deleite y adore a mi Señor. Todos los días. Y podemos dejar que la voluntad de Dios se ejecute. Gracias a Dios. Si tú das un paso, si tú te levantas, si tú vas a la escuela, si tú vas al colegio, si tú vas a tu casa, si haces tu labor, cualquier cosa, si sales de viaje, lo que sea, eso significa que todavía Dios te ha permitido estar en el cuerpo. Y mientras Dios te ha dado vida y aliento, pero ahora como somos redimidos, tu cuerpo y mi cuerpo no pueden ser dirigidos ni gobernados a la manera de antes, sino a la manera de Jesús. Ahora. Amén. Por lo cual, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo se convierten en un culto racional. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos un altar abierto para adorarlo en todos los sentidos.
Y ahí se ejecuta la voluntad de Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿que hay que hacer algún esfuerzo? Mira, hermano, hay alguna gente que no le cuesta hacer nada de esfuerzo. Déjeme decirle, Dios le puede permitir algunas veces cosas para que usted se levante, para que usted se anime, para que usted vea que así como se esfuerza para hacer otras cosas, esfuércese para amar, para servir y perseverar en el Señor. Amén. Ah, con que bien que tienes tiempo, con que bien te levantas temprano, con que bien que llegas a la cita ahora, con que bien que haces. Mire, el Señor le puede decir, con que bien, con que bien, con que bien, con que bien. Pero para mí, ¿qué? Que soy tu Señor, que soy tu dueño, que soy el que pagó el precio por ti. ¿Qué? Si soy tu Señor, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo han sido redimidos. Amén. Son mías. Amén. Lo primero que debes de ejecutar en ellos debe ser para mí. Diga, Amén. culto racional. Aleluya. Las actividades y su estilo de vida, en primer lugar, lo que usted hace, ¿con qué propósito lo ejecuta? ¿Para quién lo hace? ¿Para Dios? ¿O lo hace para usted en un afán? Y es el primer lugar otra cosa menos Jesús. Preguntémonos. Así es. Porque hay veces no nos damos cuenta que somos esforzados para muchas cosas, pero menos para el Señor. Amén. Así es. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el medio que usted y yo usamos para poder ejecutar todo lo que somos en nuestra personalidad diaria y en nuestra cultura? ¿Cuál es el medio? Diga conmigo. Diga conmigo. Así Hay es. un cuerpo, Gloria a Dios. así como lo estamos viendo. Está bien, usted puede tocarme, no soy espíritu. Flaquito, pero me puede tocar todavía. Si me pongo de canto, mi es así, me abarca. Lo que quiero decir una cosa es que mientras usted y yo estemos en la tierra y estemos en el cuerpo, como ya fuimos redimidos, comprados, entonces sí tenemos que estar preparados y ser esforzados, ser diligentes, ponerle valor, importancia en la vida, para que así que todo lo que hagamos en primer lugar sea para aquel que nos compró. Amén. Porque Él es amo y Señor y no a la fuerza. Debe ser un acto que nos haga deleitarnos en Él. Y entre más se ejecuta su voluntad, mejores estaremos. No hay cosa más que te sacie y que nos deleite que la voluntad de Dios. Porque ahí está todo lo que necesitamos. El mundo, el diablo y el pecado y Adán te dio cosas que te hundieron, me hundieron y me llevaron a la perdición y me tenían alejado de la vida de Dios, sin fe y sin esperanza. Pero ahora en Cristo he sido restaurado, ubicado donde Dios quería ponerme, en su Hijo Jesucristo, por lo cual vale la pena esforzarse y decir tu cuerpo y mi cuerpo y lo que tengo y lo que soy todos los días. Si tengo que hacer un esfuerzo, será para mi Señor antes que para cualquier otra cosa. Si su trabajo es prioridad y ahí usted pone su máximo esfuerzo, usted está equivocado, los que me ven, porque tenemos una vida muy agitada, sin darnos cuenta que ese agite un día se terminará, y cuando salgamos del cuerpo no nos va a esperar otra vida más agitada. Nos vamos a presentar a aquel que es dueño y soberano de todo el universo. Amén. Y a Él hay que dar cuentas, porque a Él volveremos, de Él salimos y a Él regresaremos. Amén. Esto no es religión, hermano, es una realidad, es una verdad, la palabra. Alguna gente no cree estas cosas, les pone así como, los pone todo boleco y se ponen más necios, porque no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Pero Dios va a insistir, hermano. Y puede, diga conmigo, la atmósfera, La atmósfera, medio ambiente que te rodea. el medio ambiente. Algunas veces quizás el Señor ni de casa tienes que salir, porque ahí mismo Dios te puede levantar miembros que tengan la vida cuadritos, cuando deberían de ser los que más entienden y ganarlos para Cristo. Pero como tú mismo no quieres ponerle prioridad a Él, pues entonces Él mismo puede levantar la atmósfera en tu propia casa, o en el vecino, o en el trabajo, o a donde quiera que vayas, para entender que Él quiere ejecutar su voluntad, no la tuya.
la mía. Amén. Sí, Señor. Amén. Y van a haber cosas que te van a incomodar y me van a incomodar. Por eso es que no es fácil ni predicar, ni hablar, mucho menos vivir, pero hay que hacerlo. Amén. Si Hernán Cortés no le dice a los muchachos quemen los barcos, alguien más, no Hernán Cortés ni los españoles, hubiera conquistado México, no ellos. Porque los indios a flechazo limpio, pero se quedaron. Parte de nosotros somos de esa cultura humana, resultado, pero gloria a Dios que ahora tenemos a alguien mejor. Amén. La cultura del reino de Dios es Jesús. Amén. Dígale, hermano, no te preocupes por conocer, entender y ejecutar la voluntad de Dios. Diga, Dios te lo va a hacer entender, te la va a revelar. Lo único que tienes que estar listo, sensible, abierto. Y si no estás, pues el Señor te lo va a hacer entender un poco como es a coscorrones limpios. Así es. Los coscorrones de Dios son fuertes. No mata porque no quiere matar a nadie. Pero hermano, se los tiene que soltar a alguien. ¿Usted no ha leído el Salmo 32? Hay un versículo que dice: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes de andar. ¿Por qué el Señor le dice esto y usa al salmista? Porque la mayoría de las veces al ser humano no tiene la capacidad para ser entendido. Tiene que venir alguien a enseñarle, a dirigirlo y aplicar una disciplina para que sea entendido y le vaya bien. Y a Dios no le queda otra alternativa más que usar la vara. El Espíritu Santo, mire, es especialista, hermano. Entonces, pero te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes de andar, y sobre ti voy a fijar mi vista, mis ojos. Y le doy una advertencia a través del salmista, y eso es para todos nosotros. Pero no seas como el caballo o como el mulo, a los cuales hay que ponerle freno y cabestro, porque si no, no se sujetan al jinete. Pastor, quiere decir que el Señor se va a montar en mí, que se monte. Amén. El problema es que no solamente se va a montar, Él va a meter espuelas, Él va a poner cabestro. Decía la vez pasada que la sensibilidad, la parte de la lengua, es una parte de muchos nervios y una de las partes muy sensibles para quemar, sirve para degustar y sentir la masticación y el gusto de los alimentos, pero cualquier cosita que uno la pellizque, lo que sea, es horrible el dolor. Entonces, por la parte de abajo de la lengua, le meten el freno, el cabestro, a los caballos por la mandíbula, parte de abajo. Entonces, ¿qué pasa? El jinete, con las cuerdas, apenas le hace así. El caballo, hermano, ¿qué es lo que no va a hacer el caballo? ¿Qué es lo que no va a hacer? Si adentro le está apretando contra la quijada y los dientes, el hierro ese es la lengua. ¿Qué le queda? Si el jinete le quiere hacer así, así hace el caballo. Si es para atrás, hace lo que quieren con el caballo. Algunas veces no será que tengamos que decirle al Señor en oración: Señor, yo creo que todavía soy un caballo. Ponme frenillo. Ponme freno. Bien fuerte. Es bastante duro esto, hermano, Así pero es. está en la palabra. Sí, Señor. Él voluntariamente dice: te voy a enseñar y te haré entender el camino por donde debes de andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Pero no seas como el caballo, como el mulo, a los cuales hay que ponerle cabestro, porque si no, no se sueltan a ti. Esto está ahí. Si lo aplicamos en la voluntad de Dios, hay veces que para ser entendido en la voluntad de Dios, va a permitir poner cabestro, freno y hasta montarse. Cuando estemos docilitos, el freno va a ser quitado, no va a haber necesario, y simplemente con la voz del Señor estaremos desde adentro listos. El Señor me habla, en mi deleite, me gozo. Señor, ¿qué no quieres que haga? Pablo iba como un caballo sin freno, como un mulo hacia Damasco, ¿sí o no?
¿Cuánto han leído capítulo 9 de Hechos? Amén. Amén. Él iba furioso, él iba contento creyendo que hacía la voluntad de Dios conforme a la ley. Y cuando lo echó en el camino, el mero, el Señor, la primera pregunta que le hizo, porque no lo conocía, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque al perseguir a la iglesia, a los verdaderos, eran perseguirlo a él. Era su cuerpo, es su cuerpo. Y la segunda pregunta que le quedó ahí y nada más es, ¿qué quieres que yo haga? Ahí. Desde ahí, Pablito hizo todo perfectamente la voluntad de su Señor. Gracias. Amén. Pero fue quebrantado. Gracias, Pascualito. Mis amados, no deberíamos estar en tiempo que nos frenan. No. Cuando usted ya, la gracia de Dios ha avanzado en su estilo de vida por mucho tiempo, menos cabestro, menos circunstancias o cosas difíciles Dios va a permitir porque no los necesitamos para ser entendidos en su voluntad. Y así nos evitamos mucho dolor de cabeza. Diga conmigo, discernir la atmósfera que nos rodea es muy importante y algunas veces hay que aceptar los hechos que suceden. ¿Cuántas veces hay cosas que nos pasan y vemos en personas y que nos pegan como un choque a nosotros y no nos gusta, nos incomoda? Pero hay veces que en vez de decirle, Señor, ¿por qué me sucede esto a mí? Mejor preguntarle, Señor, ¿estás permitiendo esto porque es tu voluntad y quiere enseñarme algo? Ayúdame a entenderlo. Amén. Porque quizás hay orgullo, porque quizás hay soberbia, porque quizás hay falta de perdón, porque quizás hay un montón de cosas. Entonces el Señor puede permitir a una persona, a un lugar, a una ocasión, a una situación, porque algo quiere hacer. Mira, hermano, todo lo que Él quiere llevar a cabo, lo va a ejecutar conforme a su voluntad. Quedamos claros. Amén. Y venzamos. Ahí quedamos, ahí caigamos. Pero Señor, que sea tu voluntad. Toma, Amén. Amén. ejecútala. Solamente entendido. Si puedo evitarme problemas, Señor, ayúdame para no pasar por mal. Pero eso significa que usted está aprendiendo a discernir. Por eso muchas veces los que nos rodean no debemos de menospreciarlo, sino más. Si a usted todavía hay alguien que lo sonsaca porque es impaciente, mejor bendiga al Señor y diga, Señor, ¿por qué me utilizas a fulano de tal? Para sentirme incómodo. Bueno, será que el Señor lo está usando y no lo va a dejar de usar hasta que usted no aprenda a ser tranquilito. Porque no es tu voluntad, no es que el Señor quiere hacer algo. Sí, seamos honestitos. Vea la cara de su hermano, dígale, sé honesto. Ahora, levánteme la mano si usted quiere ser honesto conmigo. Amén. ¿Cuántas cositas, Gracias a Dios. incluyendo personas, lugares de trabajo, ocasiones o circunstancias que te pasan, que todavía te sacuden y te ponen mal? Diga conmigo, de mal humor. Levante la mano. Seamos honestos. Todavía me pone malhumorado. Todavía me levanta ese lugar donde el Señor va a seguir permitiendo y más. Hasta que aprendamos a ser vencidos. Así es. ¿Sabe que hay gente que prefiere alejarse de Cristo? Porque dice, si la cuestión es así, yo voy. Prefiero lo mío. Bueno, usted es libre de hacer lo que usted quiera. Cuidado, se sale de la cobertura de la voluntad del Señor, pero cae bajo la cobertura de la otra voluntad. Yo no se los aconsejo. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Amén. ¿Ven por qué no quise terminar de una sola vez? Le pido al Señor que me ayude por su Espíritu Santo para predicarle lo que debe de ser y la realidad de lo que debemos de vivir. Y hay veces que no nos damos cuenta y nos está costando que quizás no es que no estemos en la voluntad de Dios,
desde que usted aceptó, el Espíritu Santo lo trajo y usted confesó a Jesús como Señor y Salvador de su vida, desde ahí ya usted cayó en la voluntad de Dios. Ahora, nos va a costar entender que ahora debemos de caminar conforme a esa voluntad. Sí, pero vuelvo a decirle, no se preocupe, el Señor es experto. Él va a permitir muchas cositas para hacernos entendidos, pero también nos va a capacitar para que Él sea glorificado. Amén. Dele gracias porque usted es hijo e hija. Amén. Si le incomoda alguna cosa que venga de parte del Señor y usted es hijo, dele gracias. No todas las cosas son tan negativas como usted cree, pero si las mira con el lente del Señor, se va a dar cuenta que el Señor está diciendo, pero es que tienes algo, esto ahí, que no es mío. Todavía es tuyo y lo estás ejecutando conforme a tus deseos que te engañan, a tus sentimientos que te engañan, a tus pensamientos que te engañan, a tu propia voluntad. Y yo no estoy en ese asunto, no es mi voluntad. Amén. Amén. Y entonces en oración lo harás recapacitar y decir, Señor, perdóname porque estaba haciendo un mulo. O sea, ¿qué es lo que hace un mulo? Mezcla de un caballo con un burro. Es necio. Dicen que es más necio que el burro y que el caballo. La mezcla es. Insiste en hacer lo que ellos les ven en gana. Es un animal. Trabajo pesado. Y Dios no puede trabajar en eso. Amén. ¿Estamos claros? La número 3, pórmelo, Pascual. Romanos 2. Sí, el segundo. Dice, no se conforme a este siglo, se refiere al sistema de este mundo. En otras palabras, no se adapten, no se acomoden. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que los hijos de Dios no se deben acomodar a la corriente y al sistema? O sea, como vive el mundo. ¿Por qué? Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, tenemos un dueño. Él es justo y santo, y como verdad de él hemos aprendido, como hemos leído antes. Así es. Dice, si no, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y quién hace esto? Diga conmigo, el Espíritu de Dios. Jesús es el único que lo puede hacer. Usted quiere tener una mente renovada, que lo haga ser entendido, flexible y sensible al Señor. Déjese tratar por el Señor. Pero ¿por qué es necesario no acomodarse al mundo y ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento? Dice, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y Perfecto. Amén. Entonces, si las características de Dios es que es buena, agradable y perfecta, entonces ¿por qué insistimos en hacer lo contrario? Yeah. Cuando lo que ya nosotros hicimos antes, ¿qué fue lo que te satisfizo? ¿Qué te llenó? ¿Qué te dio victoria? ¿Acaso no te sentías más hundido? ¿Por qué estás aquí? Porque algo te hizo reaccionar de que te estabas hundiendo y clamaste. Ahí estaba el Dios eterno, Amén. Gracias a Dios. extendiendo su gracia y su Amén. amor para perdonarte y salvarte. Amén. Pero ahora las cosas no quedan como antes. Ahora es Él el que manda. Aleluya. Gracias, Dios. A mí me gusta esto. Por eso es importante entenderlas. La voluntad de Dios hay que comprobarla. ¿Cómo se comprueba? Todos los días, no acomodándose al mundo. No se deje influenciar por el mundo en ningún área de su vida, porque es peligroso. Eso le va a hacer estar fuera de la voluntad de Dios y no hacerlo sensible para comprobarla. Porque no hay que estar acomodados ni transformarse, porque más bien de ahí el Señor nos sacó y nos liberó. Y hay que permitir que el Espíritu Santo nos ayude a tener una mente renovada para que un espíritu sea entendido y comprobar, o sea, estar sensible para que el Espíritu Santo nos guíe día tras día, sabiendo que esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Si eso es así, pregunta, ¿qué más queremos nosotros? Así es. Pastor, pero si yo quiero probar y si te... Allá tú. Problema suyo. Así es. El Señor ya te lo advirtió. El Señor le advirtió de muchas cosas a la nación de Israel. Ellos insistieron. Pero hermano,
los problemas que se buscaron en Israel. Simplemente ¿por qué? Porque no aprendieron a oír la voz de Dios, ni mucho menos a obedecer. Solo la obediencia de Cristo en nosotros nos hace sustentar y hacer ejecutar su voluntad. No hay otra cosa. Así es, sí, señor. O sea que sin Dios no valemos ni podemos hacer nada. Estamos mal. Pero con Cristo Todo se estamos puede. victoriosos. Amén. Amén. Nos vamos a quedar aquí. ¿Tú me continúas? Continuo. ¿Va a venir el próximo domingo? Amén. 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 Diga, pastor, no voy a correr, que estoy. Oye, Nos ponemos en pie y le damos gracias al Padre. es que bien.